Bueno, muy buenas tardes. En este día 18 de marzo del año 2022 les damos la más cordial bienvenida a este tercer y último panel de conversación de la iniciativa Conservación de Alimentos en la Cocina Patagona. Esta iniciativa es desarrollada gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Aysén a través del 6% de Cultura. Bueno, este proyecto es ejecutado por la Corporación Aysén por Aysén, la cual es una entidad de derecho privado sin fines de lucro conformada por personas naturales, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo armónico e integral de la región de Aysén. La presente iniciativa es ejecutada por la Corporación Aysén por Aysén y es desarrollada por el equipo interdisciplinario que se encuentra convocado hoy día en este tercer y último panel. Queremos saludar particularmente a las personas que se encuentran conectadas a través de esta plataforma Zoom, comentarles también que esta sesión tendrá una duración de 1 hora y que estará grabada, va a estar disponible en el Facebook corporativo de la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén durante los próximos días para que lo puedan revisar, al igual que los otros dos paneles anteriores. Bueno, para partir me gustaría saludar a mis compañeros de equipo de investigación, Álvaro Mascareño Lara, psicólogo, músico autodidacta y editor de esta iniciativa Conservación de Alimentos en la Cocina Patagona. Bienvenido, Álvaro. Hola Lorna, buenas tardes. Hola Cari, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No podía rechazarla. También darle la bienvenida a Karina Garrido Quesada. Karina es diseñadora gráfica, es ilustradora y es la responsable de la maquetación gráfica de la revista y del desarrollo de ilustraciones para esta investigación ilustrada. Bienvenida, Karina, también. Muchas gracias. Saludos también a todos y a las personas que también nos están acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina y Álvaro también. Como ellos decían, bueno, como decía Álvaro, no podíamos rehuir de esta invitación porque es la presentación de nuestro trabajo, contarles a las personas conectadas y a las personas que nos van a ver también en diferido a través de la página que este panel, que esta instancia de hoy día, corresponde a la última de un total de 3 sesiones. Hoy día es un día muy importante para nosotros porque presentamos los resultados de este proceso investigativo que está plasmado en una investigación ilustrada. Estos resultados han sido recogidos en 2 campañas de terreno. La primera la desarrollamos durante el mes de diciembre del 2021 y la segunda se desarrolló en enero del 2022. Ahora estamos próximos al cierre de este proyecto, ya que este corresponde a su último mes de ejecución. A modo de recuerdo, digamos, para las amigas, amigos, para las personas que nos están viendo ahora y que nos van a poder ver a través de la página de la corporación, del Facebook de la corporación, queríamos recordar un poco de lo que se trata este proyecto Conservación de Alimentos en la Cocina Patagona. Esta iniciativa, como yo les decía, parte en el mes de noviembre del año 2021, tiene una duración de 5 meses efectivos. Su objetivo principal es desarrollar una investigación en torno a las formas y métodos tradicionales de conservación de alimentos en la región de Aysén. Como sabemos, la comida une, la comida es parte del habitué de las prácticas de Aysén. Estos comportamientos alimentarios, nuestras formas de desarrollarnos a través de la alimentación, se adquieren en la infancia, se refuerzan a través de los años y de las experiencias y de muchas formas los vamos transformando en rutina también. Esto también representa un fuerte componente afectivo y relacional que construye y se construye en el ámbito familiar y se consolida en el marco de la comensalidad cotidiana y muy en particular de la festiva. Las personas nos sentimos también muy vinculadas emocionalmente a las costumbres alimentarias de nuestra infancia, de nuestra casa. Hay veces que sentimos aromas, que sentimos algún sabor que nos recuerda y que nos lleva a algún lugar donde nosotros fuimos felices, donde nosotros nos sentimos plenos y podemos disfrutar también de ese recuerdo. En muchas ocasiones ese recuerdo alimentario también tiene que ver como con alguna situación en particular, con un momento de confort, de placer, y queremos siempre reproducir esas sensaciones vividas a través de los alimentos que consumimos. Como todos sabemos, el poblamiento de la región de Aysén transcurrió al mismo tiempo que múltiples vicisitudes que debieron sortear los pobladores para poder conseguir sustento y alimentación.
Si consideramos las inclemencias climáticas y la soledad de estos territorios, forjar familia y mantenerse vivo era todo una hazaña. En este sentido, el aporte de estas técnicas artesanales, métodos de curado, de caramelización, elaboración de conservas y deshidratación de distintas especies vegetales, fúngicas y cárnicas, permitió y fue un aporte fundamental para la economía familiar y la vida campesina. Esta relación que generamos los habitantes con el entorno en general vislumbra una trama de significados que forja relaciones familiares en torno al oficio de recolección, a la cocina, a las labores del campo y en general a la unión familiar. A partir de ahora vamos a dar inicio a la conversación posicionando algunas áreas de interés para que podamos como equipo también presentar esta publicación que está culminada el día de hoy. Bueno, me gustaría partir con Álvaro y que le pudiéramos contar a la gente en la casa, a las personas que nos van a ver después también, cómo ha sido el proceso de desarrollo de esta investigación ilustrada. Gracias, Lourdes. Bueno, ha sido un proceso bonito en general. Tuvimos la oportunidad de visitar varios territorios, visitar a mucha gente también. Pero a la par de ser un proceso gratificante, también fue algo dificultoso, fundamentalmente por, bueno, lo que dificulta la vida de todo el mundo en este momento, en estos par de años, ¿cierto? Que han transcurrido también. En todo este contexto pandémico, sanitario, generó algunas dificultades, por supuesto, para poder llegar a la gente. La mayoría de las personas a las que nosotros em, intentábamos llegar eran personas que eran ya de edad relativamente avanzada. Entonces, sabíamos, por supuesto, que había que extremar las precauciones para poder llegar a conversar con ellos, llegar dentro de su casa, digamos, al espacio donde ellos viven cotidianamente. Y llegar ahí, por supuesto, conllevaba una responsabilidad importante de parte del equipo ejecutor, sobre todo porque las entrevistas en general se hicieron todas por parte de cada uno de nosotros tres. Em, entonces, claro, llegar tres personas a una vivienda, por supuesto, era un tema delicado en el mundo en que vivimos en estos momentos. Em, Al margen del el asunto, digamos, como de salud propiamente tal, también el contexto sanitario que existe igual ha implicado algunos otros desafíos como más pequeños y mucho más prácticos. Entre las restricciones que hay y una mediana apertura que se produjo durante este año en la temporada de turismo, igual eh, los servicios se vieron en gran parte colapsados, entonces eso nos afectó también, por ejemplo, para el arriendo de autos, cosas muy pequeñas, ¿no? Dentro de todo el contexto del trabajo investigativo, pero que generó ahí algunas trabas que hubo que sortear. Pero bueno, dentro de todo, decía, lo principal es que el proceso se desarrolló de forma exitosa. Hay muchas cosas que tienen que pasar en realidad para poder llegar al resultado que nosotros estamos mostrando el día de hoy, partiendo, por supuesto, por planificar, elaborar pautas, identificar personas, perfiles de personas en realidad primero, y de acuerdo con esos perfiles también poder determinar qué personas podrían ser las más idóneas, que cumplan con ese perfil, ver de qué forma llegar a ellos, encontrar algunas personas que puedan abrir puertas, porteros se les llama en general en este tipo de investigaciones. Em, y bueno, son varios, como digo, varios pasos que hay que desarrollar, pero lo principal es que el trabajo, me parece, se desarrolló de buena forma y el resultado que tenemos el día de hoy em, me deja muy conforme, muy contento. En la misma línea, Álvaro, ¿cuáles son en cuántos lugares se desarrolla esta investigación? Mm. El proyecto tenía contemplado y comprometido, de acuerdo con el formulario único de postulación que nosotros elaboramos para postular a los fondos, teníamos comprometidos 7 territorios, que eran Coyhaique, Puerto Aysén, los estoy leyendo para no olvidar ninguno. Coyhaique, Puerto Aysén, Valle Simpson,
el lago Centeno, Villa Mañiguales, Arroyo del Gato y Seis Lagunas. Como territorios y como, por supuesto, sectores, digamos, ¿no? No únicamente ir al lugar específico, sino también tratar de abarcar sectores aledaños. Esos 7 fueron complementados con 4 territorios más, que fueron Lago Frío, el sector de Viviana Norte, el sector de Santa Elena, que está entre Valle Simpson, como camino, entre Valle Simpson y Villa Frey, y como camino hacia el Blanco. Ese es el sector de Santa Elena, y el sector de Río Pangal, también que está cercanías de Puerto Aysén. Entonces, en total fueron 11 territorios los que se abarcaron en este proyecto. Ya, perfecto. ¿Y cómo, bueno, se desarrolló en esos territorios, pero ¿y cómo ¿Mm? se logra llegar finalmente a los actores claves, a las personas a las que se desarrolla una entrevista? Esa es la parte compleja. Llegar al lugar no reviste mayor complejidad actualmente, pues, gracias a los caminos que tenemos, pero justamente poder identificar personas es lo complejo. Entonces tuvimos que partir eh, por echar mano de un grupo de informantes, porteros les llamamos, que fueron la escuela Valle Simpson en primer lugar, la escuela rural de Valle Simpson, guardadores de semillas. Había ahí un contacto previo que justamente tenía la coordinadora del proyecto, Viviana Fournier, tenía un contacto desarrollado con la profesora encargada de la escuela rural, con Paz Foisich. Por lo tanto, partimos por ir a la escuela, a mostrar en qué consistía el proyecto, a presentarnos, por supuesto, y a partir de eso sondear si es que ellos conocían a personas que cumplieran con ese perfil que nosotros estábamos buscando. Además de la escuela, bueno, en la escuela, aparte de Paz Foisich, también el profesor Aldo fue de mucha utilidad también para poder contactarnos con personas. Em, y en general el equipo de profesores se portó muy bien con nosotros. Quedamos muy agradecidos en realidad de la recepción que tuvimos con ellos y de la ayuda que nos prestaron. Y además también una de las organizaciones que están asociadas a este trabajo junto con la Escuela Rural Valle Simpson es la cooperativa Jora, la cooperativa Jóvenes Raíces Taizén. em, y especialmente su presidenta Camila Mancilla, que fue también una de las personas que nos prestó apoyo más en el sector cercano hacia Puerto Aysén, em, que nos prestó apoyo también para poder identificar algunas personas que pudieran ser de relevancia para nosotros y poder llegar también a ellas, eh, partiendo por establecer ella, al igual que los profesores de la escuela Valle Simpson, partiendo por establecer ella un contacto telefónico antes de que nosotros pudiéramos llegar allá. Entonces, nosotros llegamos ya anunciados y las personas que nos recibieron sabían, digamos, a qué íbamos, qué es lo que buscábamos y quiénes éramos también. Y por supuesto, es sumamente importante para poder establecer un rapport más rápido con las personas con las que tú vas a entrevistarte. Eso fue en esencia el proceso. Tuvimos esta ayuda de estos porteros y gracias a ellos pudimos llegar a desarrollar 15 entrevistas en este trabajo. Perfecto. Para que se pueda ir entendiendo cómo se desarrolló también el trabajo de investigación. Ujú. Karina, referente al proceso ilustrativo de la investigación, me gustaría si pudieras describir, bueno, cuántas ilustraciones se desarrollaron, qué técnicas se utilizaron y si las ilustraciones que desarrollaste fueron a partir de modelos tangibles, tú podías ver las cosas que después ibas a dibujar o en realidad igual podían ser como más imaginativas desde la percepción del relato que te contaba una persona. ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Sí, bueno, fueron 13 retratos, retratos de las mismas personas que fueron entrevistadas. Estos retratos se hicieron al mano alzada durante las entrevistas, si bien habían algunas entrevistas que eran más cortas, entonces tenía que llegar después a afinar algunos detallitos, pero sí todas las ilustraciones se hicieron en ese tiempo, que de repente habían entrevistas que duraban media hora, una hora y media, entonces todo dependía
igual del tiempo que teníamos ahí con la persona. Entonces había unos que también habían más detalle tenían. Pero todo eso fueron retratos con lápiz carboncillo y lápiz grafito. Después, lo que hicimos también con el tema ilustrativo, claro, son ilustraciones, son 12 ilustraciones. Hay algunas ilustraciones que sí son eh, elementos que existieron y que descubrimos en el momento también de hacer estos terrenos. Por ejemplo, el fogón. Había un fogón que, si no me equivoco, y si me pueden ayudar, ¿en qué parte estábamos ahí, chicos, donde descubrimos el Había uno en fogón? Camino Santa Elena, donde estaba la señora Ida. Donde estaba la señora Ida. Sí, y también la papera. Yo personalmente nunca había visto una papera o no le había puesto atención, capaz que la había visto y como no sabía qué era, no sabía cómo imaginarme una papera. Entonces, también con los relatos, obviamente, habían diferentes relatos en donde asimilaban de cierta forma cómo era una papera, pero no eran todas iguales. Entonces, en ese rato era como, ¿cómo dibujamos esta papera? Hasta que encontramos una papera que todavía estaba, que estaba con la champa de pasto arriba, que estaba, por ejemplo, con la puerta, pero lo que hicimos fue incluir también parte de un relato de la señora Yolanda, si mal no recuerdo, donde ella decía que la papera de ella tenía un cuero de oveja. Entonces como que quedamos igual fascinados con eso y a esa papera yo le incluía el cuero también de oveja en la puerta. Entonces fue como una mezcla un poco de todo lo que íbamos conociendo también. Y también habían ilustraciones que sí fueron creadas dentro de la imaginación colectiva de situaciones. Por ejemplo, la misma señora Ida que contaba que con su mamá ella hacía queso en doveras, eh, cómo eran esas doveras, tampoco nunca había visto una dovera en mi vida, entonces también como parte del relato de nosotros mismos, es decir, sabes que las doveras son así, cómo podía haber sido esa mesa, ese cuarto, entonces hay algunas ilustraciones especialmente de los relatos que ellos cuentan, de sus acontecimientos como personales, como anecdóticos, que sí fueron ilustrados como desde la imaginación, de cómo se veían esas personas en ese tiempo, en esas circunstancias, de cuando ellos hacían ese alimento, por ejemplo, el queso. Hay una ilustración también de la señora Juana, que ella también cuenta que en sus años, muchos años antes, solamente sembraban papa en su tierra o arvejas, y era en Mañiguales. Entonces también como replicar esa ilustración en la situación, en el momento donde ella estaba en esos años. Entonces ahí también se trabajó en eso, en ilustrar como una fotografía de cómo se hubiera visto esa persona en ese momento. Y eso, Ocurría entonces de las dos formas, un poco en base a lo que uno se podía imaginar, también construcción de relato colectivo y ahí algunos puentes mixtos de ilustración. En ese sentido también del levantamiento que se hizo, que vamos a seguir hablando un minuto más del tema ilustrativo, quería consultar igual, o sea, si pudiéramos explicar qué técnicas de conservación se pudieron rescatar y para qué clase de alimentos en este proceso investigativo. Eh, Fueron varias en realidad las técnicas de conservación que pudimos encontrar. No todas en uso, pero fueron varias las que se mencionaron. Está la caramelización, por ejemplo, para la elaboración de dulces, generalmente es para frutas, ¿no? Para la conservación de frutas. Fermentación, en el caso, por ejemplo, del repollo que se menciona, en el caso también de la chicha de arveja, la masa madre, igual, que se mencionó también en algunos casos, la elaboración de embutidos, el ahumado, eh, la elaboración de quesos, el uso de grasa, eso me llamó mucho la atención, el uso de grasa que
prácticamente uno la puedes considerar como un residuo. Por ejemplo, cuando carnean un animal, se mencionaba que de repente se usaba la grasa para poder conservar carne entre capas de grasa, justamente, como sumergida prácticamente dentro de capas de grasa y que tenía muy buen resultado. Que por supuesto tiene sentido. Bueno, por supuesto tu olor no tiene mucha mayor base, seguramente lo vas a comentar igual. Tiene sentido en tanto tú eliminas el acceso del aire a la carne, y eso es lo que entiendo permite justamente la extensión de la vida útil del alimento que tienes puesto ahí. Y bueno, y otras formas de conservación que la verdad no sé cómo nombrarlas, porque, eh, por ejemplo, las papas que mencionaba Karina, las paperas, em, eso en esencia es como lo que aparece en todos los envases, por ejemplo, de alimentos secos que tú encuentras ahora envasados, dicen conservar el lugar fresco y seco. Y entiendo que lo que hacía la papera era justamente eso, el mantener una temperatura relativamente constante, y mantener la humedad afuera también de este espacio donde se guardaban las papas, independientemente de cuál fuera su construcción. Pero ese era el objetivo, pues, evitar que se escarchara, por supuesto, por las bajas temperaturas que había, sobre todo antes, que acá en la región. Y bueno, y eso, mantenerlas secas, sin luz. Entonces, a esa técnica, la verdad, no sé cómo llamarla, era como una especie de refrigeración artesanal, pero no, realmente no sabría cómo denominarla. Entonces, fueron varias técnicas, y dentro de todas, yo diría que lo que reinó, por supuesto, en todos los relatos, en todas las entrevistas que nosotros tuvimos, fue la carne. Por lo que recuerdo, ninguna de las personas que nosotros entrevistamos, de las 15 personas que entrevistamos, ninguna de ellas pasó por alto la carne. Que por supuesto da cuenta de la importancia que tiene ese alimento dentro de la dieta acá en la Patagonia. Entonces sí fueron varias, no sé cuántas nombré, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 técnicas, que están incorporadas dentro de este trabajo, al menos por lo que nosotros pudimos recolectar. Sí, es bien interesante como para complementar la utilización bueno, de las condiciones climáticas para la Ujú. conservación, o sea, aprovechar las grandes nevazones, las heladas para poder mantener carne, para mantener repollos, para mantener distintos productos, o sea, utilizando la misma nieve o el mismo hielo. Sí. Ahí también tiene vital importancia la tierra como principal medio de conservación, o sea, yo creo que más allá de, claro, podemos irnos como en la volada, por decirlo de alguna manera, de la química de productos naturales, de los nombres técnicos como fermentación Sí, láctica, fermentación alcohólica, porque todo eso se levantó. sí, La generación de conservas, la caramelización, como mencionabas tú, el uso del calor como medio de conservación, el humo. Pero al final, como que si uno pudiera hacer una raya para la suma, la tierra era el principal medio de conservación, o sea, la mm, conexión del habitante con la tierra, de estudiar los ciclos de la tierra, las sí, estaciones, de efectivamente. saber cuándo había mayores heladas, las épocas de mayores humedades. Entonces, y ahí también hay otros datos insólitos, por ejemplo, que yo creo que son prácticas un poco que vamos a ver más adelante que están un poco perdidas, como la utilización del esperma de vela para la Mm, conservación de conservas frutales, de caramelizados, sí, principalmente considerando que en esa época no había vidrio, como hay mm, ahora, o sea, habían damajuanas de vidrio, pero uno no podía ir al Sodimac, no sé, a comprar frascos twist off, como para poder hacer conservas claro, selladas al vacío. sí. Entonces, lo que había eran damajuanas, donde venía, por ejemplo, el vino, y esa damajuana se cortaba con la técnica que todavía se utiliza en muchos casos para poder hacer vasos, por ejemplo, con las botellas, del esperma de vela, con el hilo y el calor, para poder generar ese corte. Ahí se almacenaba en la conserva y se tapaba con esperma, porque no había otra forma de aislarla del aire, digamos, del Mm, oxígeno, y que se empezara a degradar y a cambiar sus propiedades. Así sí. que sí, son varias las técnicas que se pudieron levantar también. Sí, una Bueno, ahí cosa que vamos. también, perdón, una cosa que mencionaste también, acerca de los ciclos, que justamente era algo que yo me preguntaba y era algo que me generaba también
un asombro en el momento que estábamos hablando y conversando con las personas, en muchos casos es que no imagino la cantidad de experimentos que tienen que haber existido eh, para poder llegar a determinar que las papas tenían que guardarse de esta forma, resultaba mejor de esta y de esta no tanto, qué usar para poder generar la fermentación, digamos, de algo en particular, qué cosa resulta mejor, qué cosa no resulta tan bien, dependiendo también, por supuesto, del clima, son muchas variables en realidad las que hay que considerar para poder llegar a una técnica exitosa de conservar un alimento y, repito, dependiendo mucho del clima, si es más húmedo. Además, acá el clima varía ampliamente en un espacio de algunos pocos kilómetros. La distancia que hay entre no sé, Valle Simpson, por ejemplo, o Coyhaique, Arroyo del Gato, no son tantos kilómetros, pero la diferencia del clima es importante y por supuesto las personas tenían que adecuarse a eso sin tener acceso a una información inagotable como el que tenemos ahora. Entonces, eso era principalmente lo que a mí me llamó más la atención del trabajo que desarrollamos, la sabiduría en definitiva, ¿no? Que los pueblos tenían para poder llegar a estos resultados exitosos y mantener su comida lista para comerla durante todo el resto del año, cuando no podían acceder a más comida fresca. Está sin micrófono, Renato. Ay, perdón. Sí, efectivamente, así es, así es. Vamos a seguir hablando un ratito más de Sí, estas sí, sí. técnicas de conservación. Me gustaría también, en la línea que estábamos hablando anteriormente, Cari, del proceso ilustrativo, ¿cómo bueno, vamos a poder observar ahora cuando veamos la publicación que se componen estos textos y estas ilustraciones no sobre una hoja en blanco, es un lienzo, es una textura que se trabaja, que tiene un trabajo tanto o igual de complejo que el desarrollar una ilustración y que muchas veces pasa desapercibido. Entonces me gustaría que nos comentaras cómo es ese proceso de construcción de fondos y texturas de la publicación, si tuviste que todos los que realizaste se utilizaron, cómo se desarrolla eso. Sí, bueno, parte también desde la base de que, claro, cada fondo representa un tema. La revista en sí tiene diferentes temas a tratar, por decirlo así. Entonces, cada tema es como una bienvenido a. Y el fondo sí era eso, era poder, además de acompañar, y como dices tú, claro, es un fondo que está detrás del texto y que no va a pasar mucho en alerta, más que la ilustración que hay en esa página y el relato, pero sí debería acompañarlo. Entonces, claro, hay fondos que fueron pinturas, que fueron pinturas de situaciones. Por ejemplo, hay un episodio que habla un poco de la siembra con la luna. Entonces fue como la inspiración de poder hacer un fondo en donde aparezca esta luna y donde aparezca también una siembra, pero obviamente en una opacidad bien bajita, entonces para que los detalles se vean bien sutiles, pero que tampoco confundan con la tipografía. También hay otros fondos que se hicieron que fueron también ligados a cómo representar, por ejemplo, la papa. Hay un capítulo de la papa y ahí fue donde quise representar la textura de la papa, con el tono que puede tener la papa. Con un poquito más de blanco también para que obviamente el café no coma el negro de la tipografía. Entonces como que también fue mucho que ver con la combinación igual y que no interfiera en la información. Pero también hay otro fondo que fue como justo para poder hacer, y hablando también de la conservación de las frutas, era la experimentación de cómo era la tintura del calafate y el maqui. Tenía un poquito dentro de lo que también habíamos recolectado, de los frutos que habíamos visto, calafate y maqui, y es probar, ir probando, viendo que en la hoja estaba el morado, estaba el lila, y que habían dos colores, dos tonos que eran muy distintos. Y la sorpresa también de eso. Así que
enseguida también se elaboraron esos fondos con la tintura del fruto, en este caso del calafate y el maqui, y también dándole un paisaje, porque ese fondo es un paisaje también de una quinta. Entonces también fueron como reflejando a sí mismos los conceptos que se estaban hablando en cada tema, cada fondo fue reflejado a través de la pintura, a través de esto mismo, de las tintas naturales de cada fruta, y también un poquito de collage. Hay algunas también que tienen papel arrugado, que tienen pedazos de papel cortado, de cuerda, entonces también como ligarlo a utilizar diferentes técnicas, a crear nomás, a probar. Sí, yo encuentro realmente increíble, o sea, yo sé que viene de cerca el comentario porque somos formamos parte del mismo equipo, pero encuentro, nunca me ha dejado de sorprender esa capacidad de crear como universos con cualquier cosa, básicamente, como desde un clip, un fruto que puedes recolectar, como que eso yo creo que es muy valioso, si lo pensamos como en aporte a lo que se desarrolla en Aysén, creo yo que pocas oportunidades, pocas instancias creativas, los artistas tienen oportunidad cuando trabajan así en procesos como este, que son interdisciplinarios, de mostrar ese trabajo, de explicar cómo se hace, porque uno finalmente ve la hoja con el texto y ves la ilustración, pero no se imagina el trabajo que hay detrás de poder constituir o de construir una textura, de construir un fondo para poder plasmar la investigación sobre él. Así que por eso es importante igual mencionarlo y comentarlo. Bueno, ahora le voy a pedir a Álvaro, llegó el momento de compartir y presentar la investigación ilustrada, contarles mientras que Álvaro comparte su pantalla, contarles que esta se desarrolló durante 5 meses, desde el mes de noviembre del año 2021 a marzo del presente año. Se desarrollaron, como comentó Álvaro, bueno, y Karina hace unos momentos, 15 entrevistas, para que me corrijan, creo que son 11 localidades, ¿sí? En 11 En 11 localidades localidades, de la sí, región de Aysén. Tenemos Valle efectivamente. Simpson, Villa Frey, Seis Lagunas, Lago Frío, Arroyo El Gato, Valle Laguna, Villa Mañiguales, Santa Elena, Puerto Aysén, Viviana Norte y también Río Pangal, ¿sí? En estas localidades se pudo desarrollar este levantamiento. Bueno, esta es la portada de la investigación Conservación de Alimentos en la Cocina Patagona. Ahí podemos ver el plano de una casa típica de un espacio rural, también con esa, yo creo que tratando de plasmar también el efecto como del poblamiento del habitante, la construcción de una casa y que quiebra el paisaje, también el invernadero, que es un método de conservación, que si bien es cierto, antiguamente no había nylon, digamos, ni esas cosas que ahora hay para poder desarrollar o incluso comprar invernaderos muy modernos, también las personas generaban huerta y hacían los esfuerzos para poder cultivar sus alimentos. Puedes pasar a la siguiente si quieres. El primer capítulo de esta investigación, bueno, antes del primer capítulo, perdón, acá aparece la presentación de esta publicación, bueno, que está desarrollada, ejecutada por la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, y el equipo ejecutor en los que desarrollaron este trabajo, bueno, somos nosotros 3 que nos encontramos convocados hoy día, Álvaro como investigador y editor de la publicación, yo como investigadora del área alimentaria y redactora de contenidos, y Karina como ilustradora y diseñadora de este soporte gráfico. Este proyecto, como hemos mencionado, ejecutado por la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, y como colaboradores aparece también la Escuela Rural de Valle Simpson, guardadores, perdón, de semillas, y también la cooperativa de trabajo Jóvenes Raíces de Aysén, que, si no me equivoco, están presentes también hoy día están acá acompañándonos, Alexi también y Camila, en esta presentación. Agradecer a los que se pudieron conectar también. Este proyecto es financiado por el 6% de cultura del gobierno regional de Aysén. Así que gracias a ese financiamiento público se ha podido desarrollar esta investigación.
Bueno, Conservación de Alimentos es una iniciativa que nace del interés por relevar aspectos que componen la identidad cultural de la región de Aysén y que en gran medida resultan subvalorados en muchos casos. Aunque la alimentación es indiscutiblemente un aspecto central de la vida familiar, buena parte del rescate asociado a ese patrimonio se basa en preparaciones. Sin embargo, para lograr tales preparaciones, la familia debe en primer lugar procurar la materia prima, algo que toma un cariz distinto en sectores rurales. Hasta hace un par de décadas o incluso menos, la disponibilidad de alimentos resultaba relativamente sencilla durante los meses de buen tiempo. Las siembras o la crianza también de los animales daban lo necesario para que la familia tuviera su sustento. Ahora, cuando hablábamos de los meses de nieve o escarcha, ahí claramente ocurría una historia diferente. Las estaciones frías duraban más o menos desde abril a noviembre y obligaba a los habitantes a buscar técnicas para prolongar la vida útil de los alimentos. Tales técnicas son precisamente las que se recogen en este trabajo, en esta publicación, prácticas que las familias realizaban e incorporaban a su cotidiano durante los meses de cosecha. Estas prácticas posibilitaron el sustento durante el año completo y se convirtieron a la larga en tradiciones de la Aysén rural, muchas de ellas todavía desarrolladas a la fecha. Esperamos que esta publicación constituya un aporte valioso para relevar el patrimonio alimentario y cultural de nuestra región de Aysén. Puedes pasar a la siguiente página. Bueno, en esta lámina se encuentran ilustrados con estos dibujos, estas ilustraciones desarrolladas a mano alzada por Karina durante las largas y arduas horas de levantamiento de información, en entrevistas en estas 11 localidades que hemos mencionado. Queremos agradecer la participación de Yolanda Aguilar Fasano, ella es de la localidad de Valle Simpson, a Juana Ojeda de la localidad de Villa Mañiguales, Ida Delgado Cerda de Santa Elena, María Maripillán Uribe de Puerto Aysén, Amelia Riquelme Jara de Lago Frío, Elsa Barzúa Millaldeo de Valle Simpson, Mirta Almonacid Veloso de Viviana Norte, María Ojeda Godoy de Villa Mañiguales, Amelia Vázquez Vázquez de Lago Centeno, Nancy Cadagán Rojas de Arroyo El Gato, Delfio Ortega Pantanali de Valle Laguna, Irene del Carmen Cárcamo de Puerto Aysén, y el único hombre de esta investigación que nos aportó mucho con sus conocimientos, el señor Ulises Sandoval Delgado, profesor de Valle Simpson y ahí habitante también de esta región. Ellos, esas 13 personas que están aquí al frente, y también 2 personas que no están ilustradas porque las entrevistas se desarrollaron como más remotas, pues nos costó poder encontrarlos más, que son la señora Blanca Molina, de la localidad de Valle Simpson, y me falta una, Álvaro. Víctor Lucio Millar. Don Víctor Lucio Millar, que es el hijo de la señora Yolanda Aguilar Fasano, de Valle Simpson, que también formó parte de esta investigación, pero que no existe su ilustración, porque el entrevistado era la otra persona, entonces como que no se generó en ese momento, pero se le hizo levantamiento importante, constitutivo también de desarrollo de esta publicación. Bueno, el primer capítulo tiene que ver con conservas y formas de preservar la fruta. En este capítulo la reina y la predominante es el azúcar. El azúcar es la forma indudable de conservación de diferentes productos, mediante la elaboración de almíbar o mediante la caramelización para la elaboración de dulces, de conservas, de frutales que se recogían en épocas estivales que había más producción, digamos, que los árboles daban este preciado alimento para poder guardarlo también para el invierno. Aquí aparece también en un lenguaje ilustrativo un frasco de miel, bueno, que si uno mira el capítulo diría, pero ¿por qué este frasco de miel aquí? No, la miel no era, parece, una forma de conservación de la fruta. Aparece aquí porque una de las entrevistadas, Delfia Ortega, de la localidad de Valle Laguna, dentro de las cosas que ella tenía en su casa, tenía este frasco de miel, pero ella lo utilizaba de azucarero. Lo tenía guardado hace muchos años, es un frasco de lata, y lo pusimos para ejemplificar que antes
lo que yo mencionaba anteriormente, no existían frascos de vidrio que uno pudiera comprar, uno no podía ir a la botica a comprar frascos de metal, entonces todos los envases de los alimentos, todos los envases que se compraban, incluso para cosas ligadas a los vehículos, de aceites, de motores, de carros, todo servía, todas las cosas eran útiles para poder ya sea construir una papera, construir un invernadero, guardar un alimento, todo era útil en el afán de resguardar estos alimentos para épocas más complejas, y por eso está esta ilustración también de este frasco de miel Ambrosoli muy antiguo. Siguiente, Una Álvaro. reliquia. Una reliquia. También tenemos dinámicas del trigo, la harina tostada y el ñaco, alimento para pancitas libres y felices. Hicimos este capítulo porque la harina tostada era un alimento que se producía en la gran mayoría de las casas, no así la harina blanca para hacer pan. La harina tostada y el ñaco eran la base de la alimentación. En el Aysén antiguo, en las mañanas de todos los habitantes, se podía, digamos, a través de este alimento tan complejo, digamos, nutritivo, elaborar y hacer las labores del campo. La única diferencia que existe hoy día es que antiguamente uno compraba la harina tostada, o sea, perdón, antiguamente se producía la harina tostada, se elaboraba en las casas, y hoy día la harina se compra, pero sigue siendo el ñaco un alimento predilecto en el campo y que se utiliza para poder tolerar, como yo decía, esas largas jornadas también de trabajo. Ese capítulo lo completa la información y las cosas que nos contó Mirta, referente a las cosas que se realizaban en su casa. Ida, cuando nos comenta cómo se hacía la elaboración de la harina tostada cuando ella era niña y cómo eso se ligaba a las labores del campo, y también Delphi a través de los productos naturales que ellos mismos elaboraban en el campo. Puedes pasar a la siguiente si quieres. Bueno, también este capítulo, hablando de masa madre, se construye en base al relato de una sola persona. Este relato es de la señora Yolanda. La señora Yolanda nos cuenta que, bueno, la gran mayoría de las corrientes actuales de alimentación tienen su origen en técnicas antiguas y ampliamente utilizadas hace muchos años atrás. Como yo mencionaba antes, bueno, la química de productos naturales era arte y parte de la cocina, aunque esta no fuera conocida por sus nombres técnicos, ni las personas supieran que lo que realmente hacían era utilizar la química de los productos naturales. La masa madre es un ejemplo de eso, de una reacción química que permite poder elaborar este pan mediante la fermentación. Ella nos cuenta dos técnicas, la señora Yolanda de Valle Simpson nos cuenta dos técnicas, una para poder elaborar el pan como masa salada y otra también para poder hacer una especie de levadura para hacer cosas dulces, que se hacía también con un subproducto de la mantequilla. Ahí en la ilustración que aparece a mano izquierda, es una ilustración que se creó en torno a un relato contado por Delphi Ortega en Valle Laguna, que ya nos contaba de las largas jornadas de trabajo, pero que ella recuerda con mucho amor, con mucha añoranza, esos momentos cuando era niña y en esas jornadas laborales, cuando iban a buscar animales o iban a ver una siembra, ella iba con su papá en un caballo y podía observar ese imaginario también en el que habitaban y ese espacio natural que era tan preciado para ellos. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, como mencionaba Álvaro, bueno, este La capítulo que se carne. llama La carne, necesarias Reina formas de carne. conservar la carne, este alimento predilecto. Todos hablaron de la carne, tenemos alrededor de 3 páginas de esta investigación que constituyen relatos mencionados por la carne. La carne es sin duda un alimento base por excelencia en todos los hogares de la Patagonia. Una forma de conservación era simplemente criar animales. Lo complejo ocurría una vez que estos se faenaban, ya que allí su tiempo de vida útil iniciaba la inevitable cuenta regresiva. El ingenio campesino y la observación permitieron forjar diversas técnicas de conservación y procesado para disfrutar de este indiscutible manjar en distintos momentos del año calendario. Ahí tenemos algunos relatos que van a deambular entre la elaboración de carne ahumada, por ejemplo, como nos cuenta Ida también a partir de la carne ahumada de la liebre. Mirta también nos habla de la grasa como foco puntual de la alimentación y de la conservación de alimentos. Ahí en la imagen tenemos un fogón, que era como una ilustración que mencionaba Cari también,
que era el punto de encuentro, de comunión, de alimentación, de conversación. Todo lo que acontecía en el campo tenía como su foco y su lugar de inicio el fogón. No había casa si no había fogón, era como que tenía que estar sí o sí, y todavía existe en muchos lugares en el campo, y yo creo que eso es algo que está muy reciente todavía al día de hoy. Página siguiente. Otros relatos también nos cuentan que el ahumado tenía su técnica, no era como que cualquiera lo ahumaba cosas así nomás. Como yo mencionaba, si no existían fogones no había conservación. Y también María Maripillán, a través de su relato, nos contaba en Aysén que los pescados igual se ahumaban y se conservaban, y era una forma también de poder alimentarse en aquellas épocas en que no había pescado fresco. La sierra ahumada, deshilachada y guardada en cambuchos de papel eran un alimento predilecto para esos meses fríos donde había escasez de variedad de alimentos para consumir. Yolanda también nos cuenta lo que mencionábamos hace rato, de que las condiciones adversas del clima permitían también la conservación a partir de utilizar esa condición climática a favor de la alimentación ahí de las personas en el campo. Siguiente, por favor. Bueno, también Víctor Lucio complementa, como decíamos, la historia de Yolanda, que fue nuestra entrevistada. Él nos habla particularmente de la grasa, de la importancia, y nos dio un dato, nos hablaba él mucho de la sorpresata. Nos preguntaba si alguna vez habíamos comido sorpresata, y nos contaba que era carne cocida, que es como un fiambre, pero que con la esperma de vela la envuelven en eso. Es como una carne que se cose y se envuelve en toda esta esperma de vela, y que dura muchísimo tiempo. Él hablaba cerca de 2 años, ahí tiene un relato también importante que es constitutivo también de esta investigación. También Nancy Cadagán de Arroyo el Gato nos hablaba de que nada se botaba. Elsa nos da igual algunas recetas acerca del jamón serrano, y en general muchas técnicas para poder conservar este preciado alimento se pueden revisar también en esta investigación. Ahí lo van a poder revisar, irlo leyendo también, ahí porque va a estar dispuesto en la página www.aicen.cl, que es la página de la corporación. También no solo de carne vive el hombre, vive la mujer, viven los habitantes. La conservación de hortalizas, y en particular del repollo, permitía disfrutar de su versátil sabor utilizando técnicas para conservarlo fresco o fermentado. La tierra hacía lo suyo, dándole un hogar a esta deliciosa verdura, y permitía su amplio disfrute, aunque fuera en invierno. Ahí este capítulo denominado El repollo, 2 técnicas para un mismo alimento, Elsa y también Yolanda nos cuentan formas y pasos que existían para poder conservar el repollo. Perdón, no es Elsa, me equivoqué, es la Mirta. señora Mirta. La señora Mirta nos cuenta la elaboración del chucrut, y ahí está la ilustración también en base a lo que ella nos contaba que realizó Cari. Y también Yolanda nos cuenta del frío como un aliado al momento de conservar los repollos también pegaditos a la tierra. La papa bendita, y muchas formas de conservar hortalizas. Bueno, como mencionaba Karina y también Álvaro al inicio de esta conversación, múltiples nombres para nombrar los cuartos, armazones o lugares específicos donde se conservaba el sabor, textura y aroma de las papas y muchos otros vegetales. Aunque los nombres o materiales pueden cambiar, el objetivo era el mismo: aumentar la vida útil y frescura de los alimentos que con mucho esfuerzo familiar se sembraban, aporcaban, cosechaban y guardaban. Claro, las famosas paperas, aunque su nombre diga papera, también se guardaban otras cosas en las paperas, no Sí. solo papas, que fue algo que también fuimos descubriendo a medida que esta investigación iba avanzando. Allí Juana nos menciona la deshidratación de algunas hortalizas como una alternativa también de alimentación, y que la escarcha también, nos decía María, no detenía la siembra era muy importante en el desarrollo de la alimentación, para poder guardar también alimentos para el invierno, y en general se sembraban muchísimas hortalizas, nos hablaban también de arvejas, papas, habas, trigo, se consumía de todo, permitía también tener ese alimento preciado en diferentes estaciones del año. También en este capítulo nos hablan acerca un poco de la guarda de semillas, que también se introduce más adelante, de qué formas eran los pasos que hacían para poder mantenerlas en la época de siembra.
Puedes pasar a la siguiente. En ese mismo capítulo, como hablábamos de los cuartos, bueno, hay distintos nombres, como decíamos, distintos nombres para la guarda y algunas diferencias para el mismo fin. Papera, troja, burro, hurón, son diferentes nombres que se le daban a estos cuartos especiales donde se podían guardar papas y también otras hortalizas. Ahí también nos hablaban de sótano, la señora Yolanda también nos hablaba de los pasos para poder elaborar estos cuartos especiales para conservar los alimentos. La luna, la siembra y el amor presentes en la guarda de semillas. Bueno, por donde se le mire, es innegable la importancia que tiene poner las manos en la tierra, observar nuestro espacio natural y entender los procesos de la naturaleza. Estar conectados con nuestro entorno nos enseña a observar que todo tiene su tiempo y razón. La siembra y la guarda de semillas constituyen en sí mismas un inconmensurable acto de sencillez y de amor. En este capítulo, muy guiado también por el relato de Ulises, profesor de allí de la localidad de Valle Simpson, de la escuela de Valle Simpson, nos relata cómo él se involucra con este oficio desde su más temprana infancia, nos cuenta cómo es heredado también de su familia y que es algo que él aprendió desde la observación de sus padres y de su entorno natural. Yolanda y Mirta también nos hablan de formas para guardar las semillas en formas efectivas, porque uno no podía estar comprando semillas todos los años, las semillas eran escasas, y también la guarda de semillas permitía ese ahorro familiar y después generar también este trueque con otros pobladores que tenían semillas distintas a las que yo podía tener. Ahí aparecen esos saquitos de semilla donde se guardaban estas deshidratadas. Las quintas de frutales también eran otra forma de conservar alimentos. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué mejor forma de conservar un alimento que pegadito al árbol donde nació, al árbol que lo acuna? Las quintas de frutales eran la forma de asegurar este tan preciado alimento. Allí de las quintas de frutales nos habla Amelia, también Delphi y Mirta. Nos hablan de quintas de su infancia, nos hablan de que si había una casa, había una quinta. Era lo primero que se hacía cuando los habitantes decidían poblar un determinado lugar. De queso y mantequilla. En este capítulo se habla de los productos y subproductos de la leche. La ordeña y la elaboración de estos productos lácteos constituían en el Aysén antiguo un inmenso trabajo para familias completas. Este oficio, heredado de generación en generación, no solo comprendía la elaboración de alimentos derivados de la leche, sino un total entendimiento de los procesos naturales, involucrando el cuidado de los animales, amansarlos, realizar la ordeña, aprender una receta, entre muchas otras aristas. Ida es una señora muy reconocida en su comunidad, ella es de Santa Elena, llegamos a ella a través de las indicaciones de Paz, del profesor Aldo, del profesor Ulises en la escuela de Valle Simpson. Ella es reconocida en la zona como una quesera connotada que durante muchos años abasteció de esa preparación a los pobladores y a otras personas de otras localidades. Ella nos cuenta que ella aprendió de su mamá también a elaborar queso y que después traspasó también ese oficio a su nuera. Ella nos cuenta que durante muchos años hizo queso, pero que ahora ya lo dejó de hacer, que era mucho trabajo, que pasaba mucho tiempo también se lava, tenían problemas a los huesos, en muchos casos las queseras terminaban con tendinitis, nos contaba, y que ahora en la actualidad ella ya dejó de hacerlo, pero durante muchos años desarrolló también ese preciado alimento. Siguiente, por favor. Sí, entre paréntesis, Ida era, bueno, una de las más reconocidas de las personas que se mencionaron ahí en el sector de Valle de Simpson y también una de las más jóvenes. Me parece que puede ser la más joven de las entrevistadas. Sí, es probable que Sí. ella haya sido la más joven. Pero todos nos hablaban de los quesos de ella. Ahí aparece la ilustración cómo los estaban elaborando. Sí. Sí. Bueno, también en este capítulo de queso y mantequilla, Delphi nos cuenta dos formas de elaborar mantequilla. Elsa nos cuenta una forma particular donde se guardaban la mantequilla en forma de pelotitas, se le echaba sal y las guardaban en esas ¿cómo se llaman? Damajuanas, botellones gigantes Sí, de vino que estaban vacíos y ahí se guardaban esas pelotitas y permitían
tenerlas en otra época donde no se podía, donde no se ordeñaba y no habían esos productos lácteos para consumir. Amelia Vázquez es una entrevistada de la localidad de Valle Simpson también. Ella, bueno, vive en el puente de Dondago, ahí, que es bien conocido en ese sector, el puente de Dondago Díaz, que fue su marido. Ella, la señora Amelia, la entrevistamos, pero dentro de los gajes de este oficio de recolección de información, tuvimos un problema con su audio, entonces tuvimos que reconstruir el relato que ella nos contó con su hija, pero también estuvimos ahí conversando con ella en su casa y pudimos rescatar también algo muy importante que ella mencionó y que yo creo que nadie lo mencionó Mm, como ella en profundidad, que tiene que ver con la pérdida del oficio. sí, Ella decía que ya no se hacen quesos, y eso ya lo sabíamos porque no pudimos pillar a ninguna quesera, ningún quesero, para así poder es. entrevistar en ese momento, pero ella nos contaba que la pérdida del oficio se debía a que era un oficio complejo, era muy sacrificado, pero la gente no, creía ella que no pagaba hoy día lo que valía la elaboración de un queso, pero además de eso, que lo que se enseñaba ahora, cuando las personas traspasaban el oficio, enseñaban como la elaboración, los pasos de elaboración, la receta, pero lo que se perdía era el oficio entero, que tenía que ver con el contacto con la tierra, el contacto con los animales, amansarlos, la ordeña, o sea, tenía un cúmulo de prácticas que constituyen, digamos, la elaboración del queso, que no tiene que ver necesariamente con la receta. Y Sí. creía que el oficio en total está ya casi de pérdida total, digamos, o en un riesgo inminente a desaparecer por la complejidad y porque ahora las ordeñas se realizan con máquina y las personas ya casi, como comentaba, no elaboran quesos porque el valor mercado es muy bajo para el esfuerzo que implica. Sí. Ahí también no, sí, sí. No, que puede que se mantenga una receta actualmente de cómo preparar un queso. Posiblemente igual lo puedes encontrar en algún manual, pero justamente lo que conlleva el oficio para poder llegar a esa elaboración con con esta técnica, digamos, campesina, es algo claro que efectivamente ya prácticamente no existe. Y que fue lo mismo además que había relatado Ida en Santa Elena. Claro, efectivamente. Sí, igual yo quería, bueno, mencionar que igual ahí dentro de la diagramación, también ahí Karina incorporó unos recortes como con datos útiles o datos importantes para poder ir entendiendo esos procesos, y ahí nos hablaban acerca de la manzanilla para poder hacer el cuajo animal que se utilizaba para poder elaborar estos productos derivados lácteos. Entonces nos contaban el proceso, cómo se sacaba la manzanilla que estaba en la panza del vacuno. Nos contaban ahí de nombres que yo ni desconocía, como que estaba la manzanilla estaba al lado del librillo, y cómo se utilizaba finalmente, si uno lo pudiera observar como con otro lente, como que efectivamente se sacrificaba un animal, el animal permitía dar alimentación, pero se utilizaba todo. Es como que era casi una política, como una política de cero emisión, Mm, sí. porque se trataba de utilizar todo. La piel del animal permitía elaborar ropa, no sé, zapatos, los tamangos, por ejemplo, elaborar como abrigo, los subproductos, por ejemplo, la tripa del animal se vaciaba y eso se utilizaba para envolver paté, para poder hacer embutidos como las longanizas u otros tipos de embutidos que se utilizaban en ese tiempo. Eh, Había yo creo que, no sé cuál es la palabra, pero es como una conexión tan importante del espacio habitado y un respeto por el otro habitante a pesar de que yo tengo que sacrificarlo para comerlo, de que utilizo todo lo que puedo para hacer el menor daño posible y devolver también esa mano a la tierra que me da de comer de alguna forma. Y yo creo que esa concepción del habitar tan consciente, yo creo que esa es la palabra, es algo que es como súper relevante del desarrollo de esta investigación. Y no Sí. quería dejar de mencionarlo. Bueno, aquí en Guardas Misceláneas, en este apartado, incorporamos algunas técnicas de conservación que no fue posible clasificar en las anteriores categorías,
pero que requerían de algún modo especial atención, ya que incorporan técnicas de desarrollo de fermentación alcohólica, formas de aumentar la vida útil de los huevos de gallinas, por ejemplo. Bueno, acá en la ilustración también está la elaboración de licores de la señora Amelia Riquelme del sector del Lago Frío. Ahí Karina los ilustró muy bien. Ella, lo mismo que decía recién, ella elabora licores hace muchísimos años, o sea, desde muchísimos años atrás, pero también lo sigue haciendo en la actualidad. Y hoy día ella como persona de campo también tiene esa concepción del respeto por el espacio habitado. Ella sus licores los elabora, pero además los adorna con cosas que recoge, que recolecta, con residuos de las mismas elaboraciones de cosas. Entonces es como un sentido del habitar muy, muy distinto, digamos, del de la sociedad actual, del que tenemos nosotros también como habitantes de un determinado territorio, a pesar de que uno se observe de repente, es como mirarse el ombligo y se sienta muy consciente del lugar que ocupa en la tierra. Claramente ellos la tenían clara desde mucho antes. Antes de que lo... Ah, no, está bien. ¿Puedes volver atrás un poquito? Sí. Bueno, en ese capítulo nos apoya el relato Elsa Barzúa, el que mencionábamos, el uso del esperma de vela en los procesos de conservación, y también Amelia Vázquez nos habla acerca de los licores artesanales que elabora y de también una técnica infalible para la guarda de huevos. Sí, Amelia Riquelme, debe decir ahí, sí. De ahí lo vamos a modificar, pero Amelia Riquelme es la que elabora los licores y todas esas cosas. Bueno, también dentro de esas guardas misceláneas tenemos la chicha de arveja, la chicha de arvejas que muchos recordamos, yo al menos lo recuerdo elaborar cuando niños. Yo digo muchos recordamos los que habitamos, los que somos de acá de la región, recordamos elaborar cuando niños a partir de los capi la chicha de arvejas, así lo recordaba también María Ojeda. En los veranos era común el sentarse con esos baldes blancos, no me acuerdo qué era lo que venía en esos baldes, pero que había muchos en el campo, y uno se sentaba a desgranar arvejas, habas, y con esos capis se elaboraba también ese licor. Bueno, María Ojeda lo recordaba también, contaba que su mamá lo hacía, que ella lo hacía cuando niña, y que también era un producto que se consumía, que era un fermentado, que se fermentaba de forma natural, digamos, por acción ahí del oxígeno, este producto tan preciado, digamos, y común también en el campo. Este es el último capítulo que teníamos referente a estos productos que tienen que ver con estos fermentados alcohólicos también. Tenemos como cierre de esta publicación este capítulo que se refiere a las nuevas generaciones y la semilla que se siembra. Tuvimos una jornada muy interesante de conversación con el profesor Ulises ahí de la escuela de Valle Simpson, y él fue una de las primeras entrevistas que hicimos, pero él sin querer, en su inmensa sabiduría, regala un cierre muy merecido a esta publicación que vamos a leer. Esto está sacado textual de una entrevista que desarrollamos con él, al igual que los relatos que hay en esta publicación, que están contados ahí por las personas que entrevistamos. Él decía: los alemanes tienen un dicho que dice, lo que no aprendió Juanito, Juan no lo va a aprender. Pero sí, uno nota que hay cambios de conducta que se producen en los niños, en los más pequeños, hasta tercero, cuarto, por ahí. Ellos son muy interesados en sembrar. Es como un placer el sembrar y cosechar. Maravilloso. Como escarban, remueven la tierra para sacar papas, por ejemplo. Es fantástico. O las habas, las arvejas. Uno nota esa alegría de cosechar, es como un encantamiento con la tierra. Pero los tiempos cambian y las generaciones nuevas de colegas y profesores no siembran. Es puro dar charlas de hortalizas, cultivos, pero de lo práctico no siembran. Entonces los mismos niños le preguntan a él: tío Ulises, cuando usted se vaya, ¿quién va a sembrar? ¿Quién nos va a ayudar? Nadie, pues, si nadie siembra. Y si tú le pasas a un niño una plantita y le dices, esto estaba aquí y probablemente se va a morir si nadie la atiende, pero si tú la colocas allí, adentro del invernadero, va a crecer bonita y tú la vas a regar. El niño se preocupa mucho de su planta y está pendiente y va notando los cambios. Él dice, es bello, es como una magia eso. Ese es el cierre que le da el profesor Ulises a esta publicación, y él también hace un trabajo muy importante en la escuela ahí de Valle Simpson, conectando a los niños con estos saberes de nuestros abuelos, de nuestros padres, de las personas que
habitaron nuestra familia antes y que habitaron estos territorios, y él hace mucho ese trabajo educativo que tiene que ver con apreciar el espacio natural y con el aprendizaje a través de la observación y de encantarse a través de los sentidos también. Como también lo desarrolló acá en Coyhaique, pues en la escuela Pedro Quintana. 20 años Entiendo. parece que estuvo el profesor ahí Sí, en la escuela Pedro Quintana. Todos esos rosales, cuando ustedes pasen por ahí, por la escuela Pedro Quintana, todos esos rosales dicen que ahí hubo la mano de don Ulises, ahí están acordándose que él hizo mucho ahí también por ese espacio. sí. Bueno, como para concluir esta publicación, vamos a mencionar que durante el poblamiento de la región de Aysén son múltiples las vicisitudes que los pobladores han debido sortear para conseguir sustento y alimentación, en especial considerando las inclemencias climáticas y la soledad de estos territorios. Establecerse, forjar familia y mantenerse vivo era toda una hazaña. Las técnicas artesanales de guarda, de curado, de caramelización, de deshidratado, era fundamental para la economía y la subsistencia familiar de las comunidades campesinas. Por cierto, estas formas han dejado de ser novedosas, se han convertido en parte de las tradiciones del campo aycenino y han permitido a los habitantes establecer una relación con el entorno que encierra también dinámicas familiares en torno al oficio de siembra, cosecha, recolección, la cocina, las labores de campo y también la convivencia. En ello radica la importancia de que estas técnicas revistieron para el poblamiento de Aysén, la conservación de alimentos y la cocina patagona en general. Esta es la publicación que se ha desarrollado, ahí aparecen algunos agradecimientos, pero que los vamos a hacer extensivos al final de esta reunión. Esta publicación se realizó gracias a los relatos de todos los pobladores que mencionamos en el inicio. Como yo decía, es un proyecto que ha sido financiado por el gobierno regional de Aysén a través del 6% de cultura y que permitió este levantamiento durante los 5 meses de desarrollo de esta investigación. Puedes, si quieres, dejar de compartir pantalla nomás. Me gustaría, como para ir cerrando ya, estamos ya próximo a la hora de término de esta sesión, que tiene un poco más de una hora ha durado esta mediación. Me gustaría que conversáramos, para ir cerrando, qué prácticas alimentarias, que hemos hablado de algunas, se han perdido, están en riesgo inminente de pérdida, digamos, que hemos observado a través del desarrollo y de la presentación de esta publicación. Mm. Bueno, aparentemente la mayoría, ¿no? El principal es el queso, que ya hubo dos personas que mencionaron claramente en las entrevistas que nosotros hicimos que el queso ya no se está elaborando casi. Es muy difícil encontrar en realidad, y antes uno podía salir de Coyhaique, alejarse hacia algún sector rural y podías ver en las orillas del camino, en letreritos, decía, se vende queso. Ahora es muy difícil encontrarlo. Y claro, porque es cada vez menor la producción que se hace artesanal de quesos. Entonces yo creo que en primer lugar está eso. Em, Además también, bueno, el uso de la grasa para mí fue muy novedoso. Y también probablemente en la actualidad el uso que se hace de ella para conservar, con fines de conservar alimentos, es muy menor porque, por supuesto, existen otras formas mucho más eficientes de realizarlo y que demandan menos trabajo también. Llámese refrigeradores, congeladores. En muchos sectores rurales actualmente ya ha llegado la energía eléctrica. Puede que no haya llegado el cable del tendido hasta allá, pero se han hecho muchos proyectos de electrificación rural con paneles solares, ¿cierto? Entonces, esos adelantos ya están en las comunidades campesinas y, por supuesto, eh, no se puede pedir que formas más tradicionales se perpetúen simplemente por el hecho de que son tradicionales. Si tienen una alternativa mejor, eh, tienen que usarla, por supuesto. Em, ¿Qué más? El ahumado me da la impresión de que se continúa haciendo, ¿no? Pero me da la impresión de que está más limitado a fines productivos actualmente que Mm, para el hecho de conservar alimentos, en el caso de la carne. Uno puede ver que se vende charqui
a negocios que son de elaboración artesanal en general, pero la gente aparentemente no está usando eso ya con el objetivo que tenía originalmente, que era poder mantener la carne por más tiempo. El uso de la masa madre, igual. eh, Me da la impresión de que la mayoría, estoy revisando acá los que habíamos mencionado anteriormente, me da la impresión de que la mayoría de las técnicas ya están entrando al desuso. Hay algunas que se mantienen, por supuesto, sobre todo la caramelización, se siguen elaborando muchos dulces. eh, y bueno, el ahumado que lo mencioné recién de la carne, pero me da la impresión de que no tanto con fines de conservación, sino más bien con fines productivos. Eh, la mayoría, entonces, por lo que pudimos ver, la mayoría de las técnicas están entrando efectivamente en desuso. Por lo tanto, este tipo de iniciativas yo creo que llegan en el momento preciso para poder rescatar esas historias y bueno, guardarlas y eventualmente también que personas que puedan volver a implementarlas lo puedan hacer. Sí. Sí quería igual como hacer la aclaración, o sea, porque claro, efectivamente nosotros lo que desarrollamos, el trabajo que desarrollamos investigativo es indagar en particularmente los oficios heredados. De algún Mm, modo, porque claro, o sea, yo digo como aclaración, porque claro, no es como que no vendan queso, o sea, yo creo que queso se sigue haciendo en Aysén, hay mucha gente que hace queso, pero no son queseros como que hayan aprendido la técnica del queso de sus personas mayores, digamos, de su ujú, madre, de la ujú. abuela, sino que son como conocimientos más recientes. Lo mismo pasa con la masa madre, que ahora está muy de moda y que es como que todo el mundo lo hace, pero la hacen personas jóvenes, personas que tienen como este conocimiento más reciente, que no está mal, pero digo que, claro, en esta investigación indagamos en la memoria generalmente de Sí, personas mayores que nos podían contar su recuerdo, el recuerdo de su madre, el recuerdo de su abuelo, del bisabuelo, claro, como dice Karina. Eh, el centro estaba ahí, porque yo creo que conservación de alimentos también pueden haber muchas otras técnicas, es igual como es parte de sin la duda. aclaratoria, pero destacar, y creo yo, o volver a mencionar, si que no lo mencioné antes, que claro, este es un proyecto de cultura, es el 6% de Mm, cultura del gobierno regional de Aysén, no es un proyecto de conservación como desde el área, no sé, más científica, que también lo podríamos desarrollar, pero esto tiene que ver con la indagación en los relatos propiamente tal, y claro, ese oficio heredado es como al que nosotros tratábamos de ir ahí al hueso, digamos, sí, para poder desmembrar y poder plasmar en esta investigación también. cierto. Eh, bueno, como para ir, chicos, igual concretando, ya igual por la hora, miren ahí Camila Vargas nos dice qué importante rescate, felicitaciones a ustedes por el hermoso trabajo que realizan. ¿No? Y muchas gracias Oh, a la Gracias, Camila Camila. ahí de los jóvenes raíces de Aysén y que nos apoyaron mucho también durante el desarrollo de esta investigación. Eh, Destacar, bueno, los elementos más relevantes que tiene este proyecto. Conversábamos con los chicos antes de iniciar esta sesión, que van un poco también desde el lado de, yo creo que el género, la perspectiva de género es algo Mm, importante, sí. predominantemente, como ustedes pueden ver. Este trabajo se construyó en base a 15 relatos, 14 de ellos lo constituyen mujeres. Eh, También el Aysén antiguo también, o el Aysén actual, está constituido por pobladores, yo lo digo por mi familia en general, por la gente que yo conozco en el campo, por lo general las mujeres como que tienen más facilidad para contar sus cosas, Ujú. cómo se sienten, o contarnos recetas o cosas. En general el hombre campesino es medio reacio a esas cosas, busca a veces hasta excusas para poder irse rapidito. Nos pasaba que íbamos a entrevistar Pasó, a sí. alguien y el marido o el caballero en la casa, no había tiempo. raudo, Partía a ver a los animales. raudo y veloz, como dice mi amiga Cari, desaparecía de la escena y terminábamos, a veces habíamos llegado a ese domicilio por el hombre, pero terminábamos entrevistando a la señora, a la Sí, hija Dando la o a cara. alguien. Claro, perdón, no solo me equivoqué, no solo don Ulises era el único no hombre, solo Don también Luis, también Lucio. Víctor. Son dos Sí, hombres, claro, Víctor Mm. Lucio sí. ahí de
de Valle Simpson, claro, lo que pasa es que a él no lo ilustramos, y él es el hijo de la señora Yolanda. Entonces, bueno, mencionar eso, yo creo que si me pueden ahí, se acuerdan de más elementos, pero está el tema de género, la predominancia de mujeres que son, yo creo que baluartes de ese conocimiento o guardadoras de este conocimiento. Mm, Eh, También destacar que hay muchas técnicas de conservación que hoy día se siguen usando en el campo, como es el caso de las paperas, o de utilizar la tierra como medio de conservación. Yo creo que en casi todos los lugares donde nos hablaron de las paperas todavía guardaban las papas o en el galpón cubiertas con tierra, o capaz que no tenían la papera como armazón sí, o la troja como armazón, pero finalmente la técnica seguía el siendo la misma. concepto, sí, Mm. sí. Claro. Y probablemente las que se han ido perdiendo tienen que ver también con el auge de la tecnología, el que ahora haya luz en muchos lugares rurales, el que también haya refrigeradores, por ejemplo, y que ya no es necesario sacrificarse tanto y no se puede Mm, pretender tampoco que las comunidades rurales sigan viviendo como antes para que nosotros mantengamos vivo el patrimonio ligado a la conservación de alimentos. Pues sí, claro. no es la idea en ningún caso, pero sí que eso se documente. Entonces, ojalá se generen muchas iniciativas como esta. Bueno, esta investigación se desarrolló con fondos públicos, por lo tanto está disponible para todo aquel que la quiera usar, que la pueda usar como base para iniciar otro trabajo. Va a estar ahí también de dominio, como digo yo, público para todas las personas, investigadores que se interesen también en este trabajo. Esta investigación, como es una línea que tiene que ver con el patrimonio e identidad regional, no se imprimen copias físicas de este proyecto, entonces su divulgación principal es a través de plataformas, de redes sociales, del WhatsApp, y también va a quedar ahí colgadita ahí en la página de la corporación. Bueno, no sé si quieren alguna cosita más que quieran mencionar en referente a lo que estábamos hablando o pasamos a los agradecimientos. Sí, yo creo que podemos pasar a los agradecimientos, porque creo que se ha dicho todo lo al menos más importante, así es que yo creo que nos resta principalmente agradecer a las personas, sí. Voy a mencionar algunos agradecimientos acá que tengo anotaditos para que no se nos olvide ninguno. Y ahí les cedo la palabra a ustedes también para que puedan, si quieren incorporar algo más de información. Alexi Lincomán, también de la cooperativa Jóvenes Raíces de Aysén, nos dice: hermosos chicos, tremendo trabajo. Muchas gracias igual ahí a Alexi por su comentario. Y porque también ellos han sido artífices con la comunidad, con esa cooperativa, de poder desarrollar este trabajo. Mm, Entonces, bueno, si nos vamos a los agradecimientos correspondientes, bueno, en primer lugar, al gobierno regional de Aysén, ujú. ya que nos entregó el financiamiento para poder desarrollar esta investigación, este proyecto, a Viviana Fournier, que no nos pudo acompañar el día de hoy, al parecer, coordinadora de esta iniciativa, y a la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, que es donde ella se desempeña también, que obró de entidad ejecutora por permitirnos mediante este patrocinio llevar adelante esta investigación. Agradecer a la escuela rural, que la mencionamos igual, de Valle Simpson, guardadores de semillas, a los niños que nos mostraron el trabajo que desarrolla la comunidad, a su directora Paz Foysit y a los profesores Ulises Sandoval y Aldo Antrillao, quienes nos guiaron en la ruta de encontrar oficios y entrevistados claves, a nuestro productor y encargado del plan de medios, Arturo Clark, quien generó el apoyo logístico desde los arriendos de auto, la coordinación de las acciones de difusión, en prensa, radial y escrita, así como también a Rodrigo Labarca, quien realizó la masterización de las cápsulas radiales y la edición de estos conversatorios para que puedan estar colgados también en la página de la corporación. A María Antonieta Ríos, presidente de la G Campesinos de Puerto Aysén, y a la cooperativa Jóvenes Raíces de Aysén, quienes a través particularmente de su presidenta que nos acompaña hoy día ahí en el público, Camila Mancilla, apoyaron el contacto de actores claves y participaron como panelistas de estos conversatorios. A todos los participantes de estos paneles de conversación, a ustedes que nos están viendo también el día de hoy, escuchándonos a través de esta plataforma, y a los que nos van a ver en diferido una vez que esta esté dispuesta también en la página de la corporación, les agradecemos su tiempo, su disposición para poder presentar y mediar
nuestro trabajo, un trabajo que a nosotros nos gusta mucho hacer, a pesar de que nos desempeñamos en distintas áreas, hay algo que nos une y es poder trabajar en este rescate desde el acontecer alimentario, herbal, en lo que tienen que ver con las prácticas campesinas, con los oficios y con la identidad que forja también la región de Aysén. Los dos paneles desarrollados anteriormente se encuentran disponibles en el Facebook de la Corporación Aysén por Aysén, y este que estamos desarrollando el día de hoy, en los próximos días, también lo van a poder visualizar ahí. Como yo les mencionaba respecto de esta publicación digital, si bien es cierto esta lista, pero como ustedes pudieron ver ahí nos percatamos de pequeñas cositas ahora cuando presentamos, que son cosas que en el día a día uno no observa, tiene una pequeña edición y está también ahí esperando el visto bueno de todos los socios también de la corporación para poder colgarla también en la página de la corporación www.aysenporaysén.cl. Durante la próxima semana esta publicación va a estar disponible, así como también otra publicación que desarrollamos y que hicimos el panel el día lunes, Herbolaria Aysenina, van a estar también colgados ahí. ¿Quieren agregar algo más, Karina, Álvaro? No, solamente reiterar los agradecimientos a las personas que participaron del trabajo, a las personas que nos ayudaron a llegar a los participantes también, que tú acabas de mencionar ya, Lorna, también. Y bueno, a las personas también que muestran interés en este tipo de acciones, ¿no? Los que se conectaron hoy y también quienes están presenciando en diferido por alguna de las otras plataformas. Así que muchas gracias y esperamos que el trabajo que desarrollamos les haya gustado. Yo igual me sumo a las palabras de Álvaro y Lorna, agradecida también por la instancia de poder haber trabajado y estar acá en este proyecto, a las personas por sobre todo que nos abrieron las puertas de sus casas y que nos confiaron sus historias y relatos, a los que nos arrancaron, como que nos fueron a ver las vacas. Y también, claro, a los chicos de Ajora, a la escuela de Valle Simpson también, a Paz también, a don Ulises, al profe, ¿cómo se llama el profe? Aldo. Al profe Aldo, que también dentro de su tiempo que tenían en el mismo colegio nos guiaron, nos dieron sus contactos, las personas que ellos sabían que teníamos que estar sí o sí ahí entrevistando. Entonces, todas esas personitas unieron redes para que hoy en día podamos entregar este trabajo hermoso que dio el resultado de todo esto. Agradecida nomás. Muchas gracias, chicos, igual ahí por complementar ahí los agradecimientos. Bueno, si no se nos queda nada más ahí en el tintero, gracias a todas las personas que de una u otra manera han aportado, nos han acompañado para el desarrollo de esta investigación, gracias a mis compañeros de equipo que permiten que realicemos este tipo de trabajos, que creo yo que son muy relevantes para poder poner en valor las prácticas campesinas, el patrimonio alimentario y los saberes que tiene la gente de nuestra tierra. Un cordial saludo a todas y a todos y que tengan una muy buena tarde.